Hola, vamos a ver la regla de la cadena. Olvidaos de la fórmula. Hay una fórmula, olvidaos de ella. Primero tenemos que entender cuál es el concepto de la regla de la cadena. Partimos de la base de que sabemos hacer la derivada de las funciones elementales, tener la tablita delante. Entonces, por ejemplo, hemos de entender lo siguiente. Si yo tengo una función, por ejemplo, que es 3 elevado a x, nosotros sabemos que la derivada es, si miramos en la tabla, 3 elevado a x por logaritmo neperiano de 3. Eso sería la derivada de una función elemental, que luego teníamos la suma, la multiplicación, división, etc. La regla de la cadena es para cuando la función no es una función elemental, sino que hay una función dentro de otra. ¿Os acordáis de la florecilia cuando hacíamos composición de funciones? La famosa florecilia. Pues esto es lo mismo. Si yo tengo una función, por ejemplo, 3 elevado, y si tengo algo que tiene x, pero no es exactamente x, lo voy a llamar f. Sé que no debería llamarlo f, pero yo soy así, ¿vale? Es decir, una expresión que tiene x, la regla de la cadena lo que me dice es, tú haz la derivada normal, 3 elevado a algo, la derivada es 3 elevado a ese algo por logaritmo neperiano de 3. Y la regla de la cadena te dice que por tapa lo que ya has derivado, hemos derivado 3 elevado a algo, y deriva lo que queda. Ahí añadiríamos la derivada del exponente. Por ejemplo, si mi función es 3 elevado a x cuadrado más 1, no es exactamente x, regla de la cadena. Derivada. Voy a derivar 3 elevado a algo. La derivada de 3 elevado a algo, ahora ya la x lo llamo algo. 3 elevado a algo es lo mismo por logaritmo neperiano de 3. Pues lo hago. Lo mismo por logaritmo neperiano de 3. Y ahora, por la regla de la cadena, siempre por, tapo lo que ya he derivado, el 3 elevado a, ¿y qué me queda? X cuadrado más 1. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado más 1? 2x. Ya está. Siempre que no sea exactamente x. Precisamente nos equivocamos más en las que son sencillas. 3 elevado a menos x. No es exactamente x. No es x. Vale. X. ¿A que no pensabais en menos x? Menos x no es x. Cuando yo hago de matemático, que no lo soy muy preciso en las palabras. Todo lo que no sea exactamente x. Vale. Menos x no es exactamente x. 3 elevado a algo. Si no es x es algo. 3 elevado a algo hemos dicho que es lo mismo. Por logaritmo neperiano de 3. Y ahora por, tapo y derivo menos x. Derivada de menos x, menos 1. Un por y un menos nunca van seguidos. ¡Pam! ¿De acuerdo? Ajá. ¿Qué pasa si me equivoco? Es decir, porque la pregunta típica, ¿cuándo tengo que utilizar la regla de la cadena? Siempre. Todo lo que sea compuesto hay que hacer regla de la cadena. Y si me equivoco y cojo una función como esta, que es simple, Que no hace falta usarla, que no y hace la falta, uso. y la uso, voy a hacerlo. Me voy a equivocar. A ver, ¿cómo se hace esto? 3 elevado a x. Bueno, la derivada de 3 elevado a algo es lo mismo por logaritmo neperiano de 3. Me confundo y pienso que es compuesta. Ahora, tapo, por la regla de cadena, tapo y digo, ¿cuál es la derivada de x? 1. Bueno, Vale. pues por 1 en realidad no hace falta Todo, ponerlo. claro. O sea que ante la duda, ¿hago cadena o no cadena? Cadena. ¿Por qué se llama regla de la cadena? Porque esto, por mucho que se complique, voy a ir eslabón a eslabón. ¿Os acordáis que siempre digo, y ahora vamos a complicarlo? Y tú Sí. dices, bueno, ¿qué? Voy a hacerlo ahora al revés. Hemos visto lo que es la regla de la cadena, ¿verdad? Voy a empezar con un ejercicio súper complicado. Y luego lo voy a hacer más simple. Voy a hacerlo esta vez al revés. ¿Para qué? Para que veáis que por mucho que se me complique, la regla de la cadena es maravillosa porque me va a permitir hacer la derivada de forma muy sencilla, si soy ordenado. Veamos. ¡Pam! Aquí tenemos esta función acá, ¿vale? En realidad, si yo en clase siempre pregunto, ¿cuántas funciones hay una dentro de otra? 3, 4, 7. 2 elevado a... Cuando no digo x, sino otra cosa, es porque hay una composición. 2 elevado a... Logaritmo. Sí, pero esto es lo que más nos confunde, porque yo leería logaritmo neperiano al cuadrado. Bueno, pues primero es el cuadrado. ¿Qué es lo que está al cuadrado? El logaritmo neperiano, que tiene dentro un seno
que dentro del seno tengo una raíz y dentro de la raíz hay un polinomio. 6. Qué bonito, ¿eh? Vale, pues fijaos, esto que dices, ¡oh, la Virgen! Eslabón a eslabón, por eso se llama regla de la cadena. Eslabón a eslabón. Vais a ver qué bonito es esto. Yo empiezo. Ahí, como de lejos, desde donde estáis, lo que se ve es un 2 elevado a. Pues es lo primero que derivo. Tenemos la tabla delante, acordaos. Derivada de 2 elevado a algo. 2 elevado a lo mismo por logaritmo neperiano de 2. ¿Os acordáis que acabamos de hacer 3 elevado a x? 3 elevado a x logaritmo neperiano de 3. 2 elevado a algo, lo mismo por logaritmo neperiano de 2. No ha sido complicado, ¿por qué? Porque de aquí solamente he mirado el 2. Por regla de la cadena, eslabón a eslabón. También podéis pensar que es regla de la cadena porque tiramos de la cadena y se va. El 2 se ha ido. Ahora cuidado, este 2 es del logaritmo neperiano de, por tanto el 2 está más exterior, actúa sobre el logaritmo. El logaritmo está dentro del cuadrado. ¿Cómo derivábamos x al cuadrado? El exponente pasaba adelante y le restábamos 1. Pues por... Voy a derivar el cuadrado. Fijaos, con permiso, es que no lo quiero tachar. El 2 se ha ido, ¿eh? Derivo un cuadrado. La derivada de un cuadrado es 2 por lo mismo. Logaritmo neperiano de seno de raíz de 5x más 1. Aquí he derivado algo al cuadrado. Por... Si ahora tapo el cuadrado, tengo el logaritmo neperiano. Logaritmo neperiano de x, 1 partido por x. Logaritmo neperiano de monstruo, 1 partido por monstruo. Monstruo. Hablando de monstruos. Seno de raíz de 5x más 1. A ver, monstruito, no molestes. Por... Con permiso, dado que tenemos un visitante, seguimos bajo, ¿vale? Hemos derivado el logaritmo neperiano, ¿verdad? Lo tapo. ¿Qué tengo ahora? El polinomio ese, ¿cómo se llama? ¿Cómo que el polinomio? Pues no sé cómo se llama eso que está, el seno, ese. Seno. Seno. Vale. Miro en la tabla, derivar el seno. Coseno, era eso, ¿no? Coseno, muy bien. Coseno de raíz de 5x más 1. Por... Tapamos el seno. ¿Qué tenemos ahora? Una raíz. Muy bien, una raíz. La derivada de la raíz cuadrada era 1 partido 2 veces la raíz cuadrada. Por... Tapamos. Y ahora por fin me queda 5x más 1. La derivada de 5x más 1 es 5. Y hemos derivado esta función acá. Como vamos eslabón a eslabón, esto no se complica. Es mirad solo lo que tengo que mirar. Fijaos. Aquí... Todo esto que hemos hecho aquí es la derivada de 2 elevado a algo. ¿Ves? El monstruito no me fijo en el 2 elevado a. A partir de aquí el 2 ya ha desaparecido. Aquí lo que hemos derivado es algo al cuadrado. Pasamos delante y le restamos 1. Tapamos. Esto de aquí es la derivada del logaritmo neperiano. 1 partido por lo de dentro. ¿Veis? Solamente miro cosita a cosita, eslabón a eslabón. Sigo, si tapo el logaritmo tengo un seno. Aquí hemos derivado el seno. Y luego, por último... hemos derivado la raíz. Y por último hemos derivado el polinomio, que es el 5x más 1. Cuidado que el sillón hace ruido. Perdón. Van a aparecer cosas raras. Perdón. Esto sería la regla de la cadena, ¿vale? Fijaos, he empezado con una cañera, ¿vale? Normalmente no nos van a salir tan cañeras. Lo único es que no hay que olvidar lo que sabemos. La regla de la cadena va junto con las operaciones. Vamos a hacer ahora una estándar, que ni es tan difícil, pero va combinada con operaciones. Por ejemplo, tenemos esta función. De lejos, ¿de dónde va esa moto? De lejos, hay una suma, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, primero derivo esto, y cuando acabe derivo esto. Ahora ya son derivadas, subidas de regla de la cadena, ya son derivadas. Derivo esto y cuando acabe derivaré esto. Vale, vamos a centrarnos en esto. Aquí, ¿qué tenemos? Una multiplicación. Voy a aplicar la fórmula de la multiplicación. Os la recuerdo. Cuando teníamos una multiplicación de dos cositas, era derivar el primero por el segundo sin derivar, más el primero por el segundo derivar el segundo. Vale, pues yo, obediente que soy, empiezo. Derivada del primero. Miro el primero. ¿Veis que es una función compuesta? La simple sería elevado a x. Es elevado a otra cosa. Pues para hacer este trocito voy a hacer mi regla de la cadena.
Derivada de elevado a algo, lo mismo, por, tapo y ahora derivo el exponente, que eso es un polinomio, 14x. Ahora ya tenemos práctica, se deja el 7, derivada de x al cuadrado, pasa adelante y le restamos 1. 7 por 2x. Esto es la derivada del primero. Seguimos. Por el segundo, Sin derivar. Ojo que el 2 juega No en otra es. liga, ¿eh? Ajá. Esto es por el segundo sin derivar. Seno. Seno de raíz de 3x más 1. Seguimos. El primero sin derivar. Más los Más, detalles. más, lo veo, perdón, sí. El primero sin derivar. Elevado a 7x al cuadrado por La derivada del segundo. Esto es una función compuesta. Seno. Seno de algo. Coseno de lo mismo. Ujú. Y ahora por la regla de la cadena, tapo el seno y tengo una Raíz. raíz. 1 partido 2 veces la raíz. Porque dentro de la raíz no es El x. polinomio. El polinomio. Y la derivada del polinomio es 3. ¿Vale? Y ahora ya si todo eso más 2. Más. No. Más, amiga. Ah, es verdad que todavía estás allí. No. Ah, Sí, no. Vale. Cuando decís varias cosas seguro que acertáis alguna. Ay. Con esto hemos derivado la multiplicación. Más. Y ahora derivamos el 0. No ponemos El derivamos el 2. No ponemos el 2, lo derivamos. Ajá. Derivado el número era 0. Aparta, bicho. Más 0. Que por lo tanto podemos hacer algo útil por la humanidad. Podemos no ponerlo. ¿Vale? Porque es 0. ¿De acuerdo? Es muy importante, aprovecho, es muy importante los paréntesis. Los paréntesis. Este otro ejercicio, fijaos, si esto fuera así, el ejercicio es totalmente distinto. Claro, habría que hacer. De lejos antes teníamos una suma. De lejos, ¿qué tengo? Una multiplicación. Voy a hacerla. Espera porque me molestará esto. Voy a hacerlo rápidamente ahora que tenéis ahí la estructurita. Derivado el primero, lo mismo. Elevado a 7x al cuadrado por 14x, pero ahora es por el segundo entero sin derivar. Claro. Seno. Seno de la raíz más 2. Más. Primero sin derivar. Elevado a 7x al cuadrado. Y ahora derivada del segundo. Ahí va. Derivada del segundo. Como tengo una suma, derivo esto y derivo esto. Derivada de esto, lo hemos hecho hace un momentito. Coseno de la raíz por 1 partido 2 veces la raíz por 3. Todo esto será derivada de esto más, y ahora derivo el 2, que en este caso es 0. Cero. Pero si lo analizáis veis que da totalmente distinto. Se parece pero no lo es. Al ser esto 0 podría quitarlo y entonces quitar el paréntesis, ¿vale? Pero fijaos que los paréntesis son muy importantes, si están o no están. ¿Vale? Ahora hacer una más. Vamos a ver este ejercicio. De lejos, ¿qué tenemos? A ver si aciertas. De lejos. Suma, resta, multiplicación, división. Ya, veo una multiplicación y una suma. Vale, para eso la tengo aquí. ¿La multiplicación es de dos cosas y no hay nada más? No. Entonces es una suma. Eso es. Vale. Si hubiera un paréntesis, sí que tenemos dos cosas multiplicando. Pero ahí hay una suma. Vale. De esto, que es una multiplicación, por esto, que es un bloque. Vale. ¿Veis por qué es una suma? Vale. ¿Vale? Entonces, las sumas y las restas, bueno, porque derivo esto, derivo esto, derivo esto. Mi mundo ahora es esto. Y esto, precisamente, se parece mucho para que veamos la diferencia. Multiplicación. Derivar el primero. Vamos a ver. Aquí lo que está más exterior es el cuadrado. Yo tengo seno de x al cuadrado. El cuadrado afecta al seno. Mientras que este cuadrado es solo de la x. Esto es seno de x al cuadrado. Esto es seno de x al cuadrado. Vale, entonces, aquí lo primero que derivaríamos es el cuadrado, que es 2 por seno de x, con esto hemos derivado al cuadrado, por la regla de la cadena, derivamos lo de dentro, coseno de x. Derivamos el cuadrado y derivamos lo de dentro. Esto es la derivada del primero, vale. por... El segundo sin derivar. El segundo sin derivar, seno de x al cuadrado. Seguimos, más. El primero sin derivar. Muy bien, el primero sin derivar, Y
por... por la derivada del segundo. Vale, aquí lo primero que voy a derivar es el seno. Derivar el seno es el coseno de lo mismo por... Y luego derivamos lo de dentro, que es el x al cuadrado, 2x. Ajá. ¿Vale? Hemos derivado. Derivar el primero. Esto es derivar el primero. Por el segundo Sin derivar. sin derivar. Más el primero sin derivar Y el segundo derivado. y el segundo derivado. Donde lo que hemos hecho es en la derivada del primero, aquí hemos derivado el cuadrado y aquí hemos derivado el seno. Ujú. Aquí, lo que hemos hecho, perdón, aquí primero hemos derivado el seno Y luego la x. y luego la x al cuadrado. Ujú. ¿Vale? Es poquito a poco. Seguimos para bingo porque más, Ujú. más. Sigo aquí abajo. Y ahora es derivar esto, que es una única función solo que compuesta. Primero voy a derivar el Logaritmo. logaritmo neperiano, Neperiano. luego La raíz. la raíz y luego lo de dentro, que es una fracción. Entonces, derivar el logaritmo, 1 partido por lo de dentro. 1 partido por lo de dentro. Ujú. Por, tapamos el logaritmo que tenemos ahora, La raíz. la raíz. 1 partido 2 veces la misma raíz. Por. Y si ahora tapamos, lo que me queda es una fracción. Pues hago la fórmula de la fracción, de la división. No derivo arriba y derivo abajo. Igual que aquí hemos hecho la fórmula de la multiplicación, ahí dentro de un proceso de cadena hacemos la derivada de la división. Derivar el de arriba, que es 1, por el de abajo sin derivar, Ah, menos el de arriba sin derivar, 1 más x, Por la porque el derivada, logaritmo y raíz sí. se ha ido, ¿eh? Por derivar el de abajo, que es menos 1, todo partido por el de abajo al cuadrado. Y esto ya lo bonito luego es tunearlo, ¿vale? Pero eso ya más adelante. Aquí se van a hacer las operaciones, raíz por raíz se va la raíz, se queda lo de dentro, etcétera, ¿vale? Esto se puede arreglar, pero vamos a aprender a derivar y ya lo mezclaremos después, ¿vale? Con esto ya podéis hacer muchas cositas, ¿vale? Si os portáis bien, lo mismo os hago otro vídeo solo con más ejercicios de práctica, ¿vale? Pero si os portáis bien. que sí, que seguro que sí. No sé, no sé. Que Venga, sí. hasta ahora.